Jorge estaba acostumbrado a la soledad de las carreteras, pero esa noche era diferente. El camino de los lamentos, una ruta olvidada, rodeada de historias sombrías y evitada por la mayoría de los conductores, era conocida entre los camioneros como un lugar maldito, donde el tiempo parecía detenerse y el mismo asfalto guardaba secretos oscuros. Jorge no creía en leyendas. Se decía inmune al miedo y se reía de las historias que circulaban en las paradas de camiones. Sin embargo, esa noche descubriría que algunas historias tienen raíces mucho más profundas. Todo comenzó de forma sutil, con un sonido débil en la radio. Gemidos vagos, distantes, que él atribuyó al viento que silbaba entre las rendijas del camión. Pero a medida que avanzaba en la carretera desierta, los susurros se intensificaron. Notó que la radio estaba apagada. Las voces provenían de un lugar más profundo, como si surgieran directamente del silencio de la noche. Eran voces de agonía, de desesperación, que ecoaban en la oscuridad de una forma que hacía que el mismo aire pareciera pesado, denso. De repente, los susurros tomaron forma. Escuchó su nombre, una voz temblorosa y aguda, como si alguien estuviera gritando desde las profundidades. ¡Jorge! La voz parecía provenir de todos lados, reverberando en la cabina del camión. Sintió un frío recorriéndole la espalda, un escalofrío que lo paralizó por unos segundos. Apretó el acelerador, intentando escapar de esa sensación opresiva. Pero no sirvió de nada. El peso en la cabina parecía aumentar con cada metro recorrido. Al mirar por el espejo retrovisor, su corazón casi se detuvo. Allí, en el asiento trasero, una figura pálida lo observaba. Tenía el rostro cubierto por una piel translúcida y sin vida, con marcas oscuras donde deberían estar los ojos. Era como si la figura fuera un reflejo distorsionado del horror en estado puro, una entidad que cargaba con el peso de todas las almas atormentadas de ese lugar. Intentó desviar la mirada, pero la figura lo observaba, inmóvil, con la boca entreabierta que parecía susurrar su nombre entre gritos de agonía. La carretera parecía no tener fin. Cuanto más avanzaba, más gritaban las voces, y más cerca sentía esa presencia helada. Era como si el mismo camión se convirtiera en una prisión, y el camino delante de él se extendiera eternamente. La radio, que no podía apagar, emitía palabras desesperadas, formando frases macabras que calaban profundo en su pecho. Estamos atrapados, nunca conseguimos salir, ayúdanos. Las voces transmitían una tristeza profunda, un dolor que parecía incrustarse en su mente. Sintió un peso en el pecho, como si lo estuvieran asfixiando. Sus pulmones no lograban tomar aire, mientras sus brazos y piernas temblaban, casi sin fuerzas para sostener el volante. La figura en el asiento trasero comenzó a moverse, acercándose lentamente, arrastrándose hacia él. Cada centímetro que avanzaba la criatura, Jorge sentía un pedazo de su vida drenarse, una sensación de vacío que lo consumía de adentro hacia afuera. Sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, o quedaría atrapado para siempre en esa pesadilla. Con la mano temblorosa, tomó el crucifijo que colgaba de su cuello, apretándolo con tanta fuerza que sintió el borde frío del metal cortando su piel. Desesperado, gritó: «¡Déjame en paz! ¡No puedo ayudarlos!». Pero su voz salió ahogada, casi inaudible, como si las propias palabras fueran absorbidas por el peso de aquella entidad. La figura emitió un grito agudo y ensordecedor, un sonido que hizo vibrar el vidrio del camión y el mismo suelo pareció ceder bajo sus ruedas. Por un breve instante, sintió una presión intensa, como si una fuerza invisible intentara arrastrarlo fuera del camión, hacia un vacío sin fondo. Cerró los ojos, sujetando el crucifijo aún con más fuerza, mientras murmuraba una plegaria desesperada. Y entonces, el silencio. La radio enmudeció, el peso en la cabina se disipó y la figura desapareció. Jorge abrió los ojos lentamente, jadeante, y se dio cuenta de que estaba solo. Sintió el cuerpo exhausto,
como si acabara de librar una batalla por su propia vida. Sin pensarlo dos veces, aceleró hasta encontrar la primera parada de camioneros que avistó. Se encerró en el baño, el crucifijo aún colgado en su cuello, y miró su reflejo en el espejo. Sus manos estaban pálidas, y el rostro cubierto de un sudor frío. Esa imagen quedaría grabada para siempre en su mente, un recuerdo constante de lo que había enfrentado. En las semanas siguientes, cada vez que cerraba los ojos, aún podía escuchar los susurros, como un eco distante. Desde esa noche, Jorge nunca más pisó el camino de los lamentos, pero sabe que algo allí aún lo observa, esperando, como si el camino guardara el secreto de aquellos que, como él, sobrevivieron para contarlo. Carlos era un camionero experimentado, acostumbrado a las largas noches solitarias en la carretera. Aquella noche del 12 de agosto de 1997, había partido de un pequeño pueblo con destino a una distribuidora, transportando alimentos. Era una noche particularmente fría, y la densa niebla que cubría la carretera daba a todo un aire casi espectral. Sus únicos acompañantes eran los faros que cortaban la oscuridad y el eco de las ruedas sobre el asfalto. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, en un tramo desierto y sin iluminación, Carlos divisó una figura parada junto a la carretera. Una joven de piel pálida y vestido blanco emergía de la niebla como un espectro. Ella agitaba la mano con desesperación, y aunque Carlos dudaba, se sintió obligado a ayudarla. Bajó la ventanilla del camión y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella, con una voz débil y suplicante, le pidió que la llevara a una pequeña ciudad un poco más adelante. Carlos destrabó la puerta, y ella subió silenciosamente, sentándose en el asiento del acompañante con una mirada triste y perdida. Carlos intentó conversar, pero ella respondía en frases cortas, como si cada palabra le pesara. Algo en el ambiente dentro del camión parecía cambiar con cada una de sus respuestas. El aire, que ya era frío, comenzó a volverse helado, y Carlos empezó a sentir una incomodidad creciente, como si respirar se volviera difícil. El aire se tornaba pesado, impregnado de un olor metálico, como a sangre y óxido. Evitando mirarla directamente, trató de concentrarse en la carretera. Pero no pudo evitar un vistazo fugaz hacia la joven, y fue entonces cuando notó algo que lo congeló. Sus ojos, antes oscuros, ahora parecían vacíos, profundos, como pozos sin fin que no reflejaban nada. Un escalofrío recorrió su espalda, pero prefirió ignorarla, concentrándose en conducir. A cada kilómetro, la presencia de la joven se volvía más intensa y perturbadora, y su respiración, aunque apenas audible, era anormal, un murmullo apenas perceptible que hacía que la tensión en el aire fuera insoportable. Tras unos minutos, la joven le pidió que se detuviera junto a un puente que cruzaba un pequeño arroyo, indicando que ahí debía bajarse. Carlos obedeció, pero al girarse para despedirse, encontró el asiento vacío. Era como si ella jamás hubiese estado allí. Aturdido, salió del camión y miró a su alrededor, pero la joven había desaparecido en la oscuridad. El silencio de la madrugada se volvió pesado, y el murmullo del agua bajo el puente sonaba como un lamento distante. Aún sin comprender lo que había sucedido, volvió a la cabina, intentando racionalizar. Pero, al acomodarse en el asiento, notó algo que lo hizo estremecerse hasta los huesos. Había una marca húmeda y roja, sangre fresca, en el lugar donde ella había estado sentada. Una sensación de peso invisible lo invadió, como si una presencia oscura lo observara desde algún lugar. Sin pensarlo, encendió el motor y aceleró, con el corazón latiendo frenéticamente. Al amanecer, Carlos paró en una cafetería de carretera para tomar un café y recobrar la calma. Aún temblando, contó la historia al dueño y a algunos lugareños presentes. El silencio se hizo en el lugar mientras describía a la joven y el extraño pedido que ella le había hecho de detenerse en el puente.
Uno de los hombres, con una expresión sombría, le explicó que, hacía años, una joven llamada Elena había sufrido un accidente en ese puente. Según contó, Elena estaba en camino a su boda cuando perdió el control del coche y cayó al agua. Desde entonces, varios conductores decían haber visto su figura al costado de la carretera, buscando una última oportunidad de llegar a su destino nunca alcanzado. Carlos sintió un frío espeluznante al escuchar la historia. Decidió no volver a conducir por ese tramo de madrugada. Durante mucho tiempo evitó hablar de lo ocurrido aquella noche, pero, en las raras ocasiones en que la memoria volvía, aún sentía la presencia de aquella joven, con sus ojos vacíos y el olor metálico a sangre que jamás pudo olvidar. Era una noche oscura y densa, el tipo de oscuridad que se sentía como si la carretera misma la absorbiera. Pedro, un camionero con años de experiencia, había viajado por todas las rutas olvidadas del país, pero algo en esa madrugada de octubre de 1998 era distinto. Mientras recorría una carretera aislada, a kilómetros de cualquier ciudad, el motor de su camión hizo un ruido extraño, un golpe sordo que hizo que el corazón de Pedro saltara en su pecho. Preocupado por la posible avería, decidió detenerse en una antigua área de descanso, un lugar olvidado por el tiempo. La luz tenue de una farola parpadeaba intermitentemente, luchando contra la impenetrable oscuridad. Pedro salió del camión, apretando los ojos para intentar ver algo en medio de la neblina espesa que cubría el lugar. El viento gélido cortaba su rostro y las sombras de los árboles oscilaban inquietantemente. Fue entonces cuando la vio. Una figura inmóvil, casi invisible en la oscuridad, de pie bajo la sombra de un árbol retorcido. A primera vista, podría haber sido un viajero o un transeúnte perdido, pero algo en su postura, en su quietud, hizo que Pedro se detuviera en seco. Sus instintos, aquellos que siempre le habían servido bien, comenzaron a gritarle que algo no estaba bien, que algo siniestro estaba por suceder. A pesar de esa sensación inquietante, la soledad de la carretera lo impulsó a acercarse. Sin decir una palabra, Pedro levantó la mano en un gesto de saludo, esperando que la figura respondiera. Pero no lo hizo. Permaneció inmóvil, como una estatua. Pedro, con el estómago revuelto, dio la vuelta para regresar al camión, pero algo lo detuvo. Al mirar por el retrovisor, vio la figura. Ya no estaba donde había estado, sino mucho más cerca, casi a los pies del camión, observándolo. El frío se intensificó de manera inexplicable, como si la temperatura misma hubiera caído varios grados en un solo segundo. Pedro, nervioso, entró rápidamente en el camión y encendió el motor. Miró al frente, intentando convencerse de que lo que había visto era solo un producto de su mente, pero el miedo lo invadió. Mientras aceleraba, sintió que la presencia seguía cerca, como una sombra invisible que se infiltraba en la cabina. Con cada kilómetro recorrido, la sensación de ser observado aumentaba. Pedro miró nuevamente al asiento del pasajero, y allí estaba, la figura. Un hombre de mirada vacía, con los ojos hundidos, casi inexistentes, y una sonrisa retorcida que parecía provenir de lo más profundo de la oscuridad. La piel de Pedro se erizó y el aire se volvió más espeso, como si la cabina estuviera siendo invadida por algo mucho más antiguo y maligno. Intentó acelerar, pero el camión parecía resistirse, como si algo lo estuviera frenando. La figura se acercó, se movió con una lentitud antinatural, como si no tuviera prisa, como si lo estuviera esperando. El corazón de Pedro latía desbocado, y una voz sibilante comenzó a susurrar en sus oídos. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono estaba cargado de un odio profundo, una ira que lo congeló hasta los huesos. Pedro intentó rezar, pero las palabras se atragantaban en su garganta. El camión ya no respondía como antes. Era como si la presencia lo estuviera absorbiendo, como si estuviera invadiendo todo a su alrededor.
De repente, en el horizonte, apareció una iglesia a lo lejos. La silueta de la iglesia se recortaba contra la niebla, como un refugio en medio de la oscuridad. Sin dudar, Pedro detuvo el camión y salió disparado hacia el edificio. Miró hacia atrás y vio a la figura seguirlo, moviéndose lentamente, como una sombra que se deslizaba por la carretera. En ese momento, Pedro no pudo contener el terror. Corrió hacia la iglesia sin mirar atrás. Cuando llegó a la puerta, se volvió para ver qué estaba pasando. La figura había desaparecido en la neblina. La iglesia parecía segura, pero Pedro sabía que el mal que lo había seguido no había desaparecido. En su interior, colgó una cruz sobre el espejo retrovisor del camión y juró nunca más detenerse en lugares desolados, especialmente cuando la niebla cubriera el camino. Desde esa noche, Pedro nunca volvió a ser el mismo. Las sombras en la carretera, los susurros en la oscuridad, lo perseguían en sus sueños. La figura de ojos vacíos siempre estaba allí, observándolo, esperando el momento adecuado para arrastrarlo hacia lo desconocido. Era una madrugada sofocante, sin estrellas, cuando Manuel Lima, camionero de 43 años, tomó la carretera desierta en la madrugada del 15 de agosto de 1996. Estaba acostumbrado al silencio de las carreteras alejadas y solitarias, pero esa noche había algo extraño. El sonido apagado del motor del camión parecía ser la única cosa que rompía el silencio ensordecedor. La carretera por la que viajaba, la carretera del infierno, tenía el nombre perfecto, sinuosa, aislada, con un clima que siempre dejaba inquietos a los conductores. Como si el propio asfalto hubiera hecho un pacto con las tinieblas. Manuel hacía ese trayecto desde hace más de 20 años. La carretera cruzaba una región montañosa de Minas Gerais, donde pocas personas se atrevían a ir. Estaba transportando productos químicos de la ciudad vecina a un pequeño almacén en la capital. Como siempre, pensaba que todo era solo un trabajo más. Sin embargo, esa noche, algo parecía diferente. Los árboles que bordeaban la carretera, oscuros y distorsionados por las sombras, parecían inclinarse hacia la pista, como si los estuvieran observando. El aire estaba pesado, como si la niebla que subía de las colinas tuviera vida propia. Manuel giró el dial de la radio, pero solo logró escuchar estática, acompañada de murmullos inaudibles que sonaban como voces distantes, casi imperceptibles. Fue en ese momento cuando comenzó a sentir una presión en su pecho. Algo estaba mal, pero trató de ignorarlo. Es solo el cansancio, pensó para sí. La carretera estaba resbaladiza debido a la niebla, que ahora tomaba proporciones aterradoras. Ya sabía que se acercaba a uno de los puntos más temidos de la carretera del infierno, la famosa curva de la desaparición. Los conductores más experimentados, como él, siempre hablaban en tono de advertencia sobre ese lugar, pero Manuel nunca creyó en las historias. Se decía que los camioneros desaparecían allí, que la curva los tragaba, como si el tiempo los llevara a otro mundo, una especie de limbo entre los vivos y los muertos. Algunos decían que veían figuras y sombras espectrales al borde de la carretera, pero Manuel siempre pensó que todo no pasaba de supersticiones de conductores miedosos. Cuando llegó cerca de la curva, sus ojos se entrecerraron en busca de algo en el camino. De repente, vio una sombra, parada en medio de la carretera. La figura parecía señalarle que se detuviera. Manuel redujo la velocidad, desconfiado. Pensó que podría ser otro conductor en apuros, alguien necesitando ayuda. Frenó bruscamente el camión. La figura, una mujer, estaba inmóvil. Su postura era rígida y llevaba una vestimenta blanca, sucia y rasgada, que apenas se destacaba en la oscuridad. Su cabello estaba tan desordenado que parecía mezclarse con la niebla. Levantó una mano, como si pidiera que se detuviera. El gesto fue lento, casi mecánico.
Manuel quedó paralizado por un momento. ¿Qué hacía esa mujer allí, a esa hora de la noche, en un lugar tan remoto? La mujer no se movía, no dijo palabra. Solo permanecía allí, como si esperara algo de él. Algo en la escena le revolvió el estómago, pero no podía ignorarla. Después de todo, sabía cómo eran las carreteras de esa región. A veces, los conductores podían quedar atrapados en situaciones extremas. Abrió la ventana del camión, con la voz temblorosa, gritó: ¿Está bien? El viento, gélido y denso, respondió en su lugar. Nada, absolutamente nada, además de un silencio opresivo. Tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero siguió mirando a la figura. Algo dentro de él le decía que ella lo estaba esperando, pero no sabía qué. La niebla parecía crecer a su alrededor, espesa y cargada, como si estuviera siendo absorbida por la carretera. Cerró rápidamente la ventana, arrancó el camión y comenzó a conducir nuevamente. Pero antes de que el motor arrancara, se dio cuenta de algo extraño por el retrovisor. La figura de la mujer estaba ahora mucho más cerca, todavía inmóvil, pero sus ojos eran diferentes. No eran ojos humanos. Eran agujeros oscuros, como si su rostro fuera una máscara vacía, una cáscara de algo que alguna vez fue humano. En el instante en que intentó acelerar, el camión parecía estar pegado al asfalto. El motor zumbaba, pero el camión no avanzaba. Era como si alguna fuerza invisible lo estuviera deteniendo, impidiéndole continuar. Sus ojos se fijaron en el retrovisor, fue en ese momento cuando la vio moverse. La mujer, con los ojos vacíos, comenzó a caminar hacia él lentamente, pero con una agilidad sobrenatural. El pánico se instaló en el pecho de Manuel, pero antes de que pudiera reaccionar, un grito horrible y desgarrador cortó el silencio de la noche. Era un sonido que parecía provenir del propio camión. Miró rápidamente al asiento del copiloto y vio el reflejo de una figura masculina, deformada y sin rostro, sentada a su lado, sonriendo. Los dientes afilados y putrefactos brillaban en la penumbra, como si se alimentaran del propio miedo que Manuel exhalaba. Con la respiración acelerada, se lanzó hacia la curva, intentando controlar el camión. Aceleró al máximo, pero la carretera parecía seguir estirándose delante de él, como si nunca fuera a terminar. Miró nuevamente al retrovisor y, esta vez, no vio más a la mujer, pero la carretera parecía transformarse en un túnel oscuro, sin fin. A cada curva, la niebla se volvía más espesa, el olor a muerte más penetrante, y el viento se volvía un grito sofocante. Sentía como si el camión estuviera siendo absorbido por algo. Algo que no pertenecía a este mundo. Comenzó a rezar, palabras que apenas podía recordar. Intentó concentrarse, pero la voz de la figura a su lado, ahora visible en toda su deformidad, susurraba: «Estás perdido. Ya estás aquí. No puedes salir. No vas a salir». Miró hacia adelante y, al avistar una luz en el horizonte, condujo desesperadamente hacia ella. Cuando llegó cerca, ya estaba completamente fuera de sí. Aceleró aún más, hasta que la luz de una iglesia a la orilla de la carretera lo cegó. Con un último esfuerzo, Manuel saltó del camión y corrió hacia el edificio sagrado. Pero, cuando miró atrás, vio que la carretera no terminaba. El camión estaba detenido, pero las figuras, esas sombras deformadas, aún lo observaban, allí, en la oscuridad de la curva. Entró en la iglesia, jadeando, y se encerró en el baño. El sudor frío recorría su rostro mientras temblaba. Sabía que estaba atrapado, que nunca más vería la luz del día. Al contar su experiencia a otros camioneros en una parada al día siguiente, confirmaron lo que él temía, la curva de la desaparición, como si el nombre dijera todo. Cada uno de los que había desaparecido allí estaba ahora perdido, atrapado en la niebla, en las sombras entre la vida y la muerte. Nunca escapaban. Y ahora, Manuel lo sabía, él tampoco escaparía.